las playas del Parque Tayrona, desde que llegamos a la playa Recife hasta Cabo San Juan. Quédate en esta aventura porque vamos a hablar de cada una de las playas y además de eso te voy a recomendar cuál es la mejor precio y calidad para que lo disfrutes al máximo. Parque Tayrona, muy poco se habla de cómo llegar allá. Además de que vivir la aventura en un día no es suficiente, hay que tratar de vivirla más. Así que nosotros vamos a tratar de vivirla 2 días, o sea, hoy y mañana, quedándonos en el Parque Tayrona. Ahora, una de las maneras más fáciles de llegar es la que yo les voy a mostrar en este video, que es terrestre, pero también podemos llegar de forma marítima. ¿Cómo? En lancha. Allá en el centro histórico ustedes van a poder alquilar lo que es el tour. Muchas veces van a conseguir personas que le van a decir, oye, para ir al Parque Tayrona puedes ir en lancha y más o menos tiene un costo de 180.000 pesos el transporte nada más. Al llegar allá tienes que pagar las entradas. Recuerda, si eres colombiano tiene un costo y si eres turista extranjero también tiene otro costo, y eso se lo voy a contar cuando ya estemos allá en el Parque Tayrona. El Parque Sesquicentenario es el parque más cercano al centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Está ubicado en la calle 15 con avenida Ferrocarril, que es esta de acá. Nos vamos a dirigir hacia la Cacharrería Claudia, atravesando el parque y entrando al mercado público de Santa Marta. Entonces, cuando ya tenemos en este parque, como les dije, llegamos a la Cacharrería Claudia, que es esa que está ahí en la esquina. Recuerden que ustedes pueden llegar a este parque de varias maneras. Pueden llegar caminando porque está muy cerca del centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Más o menos se demora media hora caminando a paso lento. Bueno, cuando lleguemos a esa esquina vamos a entrar 1,5 cuadras. Allí vamos a encontrar los buses que nos van a llevar al Parque Tayrona. Pero no solamente al Parque Tayrona, también nos pueden llevar a lo que son Huachaca, Buritaca, Palomino. Todas esas busetas nos llevan hasta estos sitios. En el mercado público de la ciudad de Santa Marta puedes conseguir cosas importantes como son víveres, frutas, de repente que si te faltan los zapatos del agua o te falta alguna careta, aquí la podrías conseguir. Recuerda que también puedes adquirir eso en cualquier parte del centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Este es el edificio principal del mercado. Aquí al frente tienes el centro comercial o supermercado Rapimercar. Allá está la droguería La Rebaja. Es como especie de un sitio donde llegan todos los buses que son ahí. Recuerda, cuando tú llegas a este sitio no tienes, por decir así, tiquete ni nada, sino es por orden de llegada. Cuando nosotros lleguemos, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar qué bus va a salir y ahí vamos a tomar nuestro puesto. Entonces, estos son los buses que nos llevan al Parque Tayrona. Recuerden, no tiene orden de llegada. Apenas ustedes ingresen, lleguen, busquen uno de los puestos para quedarse. Muchas veces cuando nosotros venimos temprano tenemos la posibilidad de conseguir buses que van saliendo de inmediato. En ese punto entonces ustedes van a salir. En esta ocasión decidimos empezar el viaje muy temprano porque mira, el bus está tranquilo, pero ya está lleno, ya hay personas que se están dirigiendo al Parque Tayrona. Ahorita les digo cuál es el precio y cómo va a ser la aventura. En esta ocasión el tiquete para venir al Parque Tayrona está en 9.000 pesos por persona. Recuerda que al momento de llegar vas a tener que pagar un ingreso. Si eres extranjero va a tener un precio diferente a si eres colombiano. Listo, gente, llegamos al Parque Tayrona. Desde Santa Marta hasta acá nos vamos a demorar 40 minutos en la buseta. Recuerden que al llegar al Parque Tayrona tienen que averiguar dónde se van a quedar la noche, porque muchas veces es por capacidad. Tenemos lo que son acampar, tenemos hotel, tenemos hamacas o tenemos otro sitio. Cuando estemos en la parte de adentro yo les voy a estar explicando dónde nos vamos a tratar de quedar. Creo que vamos a tratar de llegar hasta Cabo San Juan. Obviamente está muy temprano, tenemos el tiempo suficiente. Quiero que ustedes vean todas las maneras de llegar, ya sea caminando o si vamos a llegar de repente con el carro o qué vamos a hacer para tratar de optimizar el día al máximo, ¿vale? Sectores para pasar la noche, San Juan. Ustedes se encuentran ubicados acá. Luego de comprar la entrada, que para mayores de 25 años está costando 33 y menores 24.500, pagas un colectivo que vale 5.000 pesos. Y los que somos de aquí a Santa Marta. Bueno, luego de tomar toda la información que nos dieron, decidimos que nos vamos a quedar en la cabaña Eco Luis. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo siempre les busco precio-calidad. ¿Por qué precio-calidad? Porque en esa cabaña vamos a tener wifi, vamos a tener energía. Los baños van a ser un poco compartidos, sí, pero son 8 cabañas, quiere decir que no va a haber tanta gente ahí en esos baños. Además, desde ese punto tenemos 40 minutos caminando, más o menos, pongámosle 1 hora caminando a Cabo San Juan,
y de ahí podemos regresar a las demás playas que están a 15 minutos. Además también tenemos el famoso Pan de Chocolate a 5 minutos caminando. Si te das cuenta, como que es el mejor punto ubicado de todas las cosas. ¿Por qué no decidimos quedarnos en Cabo San Juan? Resulta que en Cabo San Juan, obviamente por ser más turístico, por ser donde la gente se quiere quedar, es más costoso, y nosotros dijimos, no, vamos a coger precio-calidad, que es lo que siempre le trato de explicar en estos videos. Cuando nosotros tenemos el precio-calidad, escogemos mejores sitios y trata de seguirlo y así la vas a disfrutar mejor. Bueno, estos son los precios. Ahorita les voy a explicar exactamente cuánto cuesta, pero básicamente para los colombianos tenemos un precio y para los extranjeros tenemos otro. Bueno, como le he dicho en todos los viajes, recuerden que siempre que vamos a entrar a estos sitios, nosotros vamos a tener que pagar un seguro en caso de alguna cosa. ¿Por qué? Porque prestan servicios médicos. También con eso, tú sabes que aquí tienes tu seguro en caso de que cualquier cosa que suceda. También, ten en cuenta que esto no te lo debes quitar hasta que salgas del parque. Mira que te hicieron una recomendación, que si de repente tú vas a adquirir la boleta, después de que te pongan la boleta, te pones tu seguro. Si no, lo tienes ahí, aquí guardado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces mi mamá está por allá esperando para comprar la entrada. Ahorita le voy a decir cuál es el precio de los extranjeros y cuál es el precio para los colombianos. Bueno, ahora sí tengo los precios, chicos. Básicamente, si tú eres de Santa Marta, tiene un costo de 17.000 pesos. Si tú eres colombiano, tiene un costo de 33.000 pesos. Y si tú eres extranjero, tiene un costo de 73.500 pesos, ¿vale? Entonces recuerda, esto te lo voy a poner ahorita en dólares acá para que sepas cuánto vale el precio. Recuerda, vamos a llegar allá y esta manilla es obligatoria. Si te vas a quedar un día, tiene un costo de 6.000 pesos. Ya después de 2 días te va costando cada día lo que vale. Esta costó 12.000 pesos porque vamos a estar 2 días en el Parque Tayrona, o sea, hoy y mañana. Bueno, arrancamos nuestra aventura y esta es la entrada al Parque Tayrona. ¿Qué más bonito que decir? Bueno, estoy entrando a uno de los destinos turísticos más grandes de Santa Marta y posiblemente de Colombia. Bueno, nos vamos a ir, que este es el primer recorrido. Al llegar en esta busetica vas a pagar 5.000 pesos por persona. Entonces recuerda, 5.000 pesos por persona, que es el primer tramo, que más o menos son unos 15 minutos. Listo, recuerden siempre la primera recomendación cuando tenemos estos sitios. Recuerden que en Santa Marta posiblemente es un clima lluvioso. Tenemos que hoy y mañana en la tarde va a estar lloviendo. Entonces, como va a llover, vamos a tener que tener siempre zapatos. ¿Qué dijimos? Trajimos nuestras botas preparadas para esto. Obviamente empieza la belleza de esta naturaleza. Nosotros en estos momentos que cogimos por este lado porque nos estamos preparando, o sea, echándonos el repelente, el bloqueador para ir con calma. Siempre les voy a recomendar que lo disfruten al máximo. De aquí hasta Cabo San Juan más o menos nos vamos a gastar unas 2 horas y media. Bueno, como les decía, en estos sitios vamos a tener, en caso de alguna emergencia, recuerden, tenemos puestos de salud. Ahora recuerda, si no quieres caminar y de repente tienes la oportunidad, aquí tenemos servicios de caballos que nos van a llevar por 80.000 pesos. Tenemos también servicios de artesanía, si de repente quieres comprar algo, este es el punto ideal para hacerlo. Listo, a partir de aquí empezamos nuestra caminata. Recuerda que lo único que tienes que tener es agua. No vayas a traer cosas que vas a dejar en el parque por ahí tiradas. Por favor, cuidemos este medio ambiente, que a la postre es el que nos sirve a nosotros para disfrutarlo al máximo. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de ver a Ana conocer al mar, así que miren cómo lo disfruta. Esta es de las mejores aventuras que vas a vivir en el Parque Tayrona y muchas veces en Santa Marta. Bueno, llegamos a nuestro primer punto, que es el mirador de Cañaveral. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve esta hermosa imagen. Créanme que está súper sabroso. Aquí está la vista espectacular del mirador Cañaveral. Obviamente se las voy a mostrar desde el mejor punto para que ustedes decidan venir acá y decir, ¿sabes qué? Mira esta belleza. Bueno, y esta es la maravillosa vista que vas a disfrutar desde este punto. Así que vas a llegar acá, mira lo que vas a ver. Disfruta eso. Allá tienes abajo lo que es el Piedrusco. Allá, si pudiste haber entrado, pudimos haber entrado al lado allá y quedarnos en ese sitio. Pero nosotros decidimos irnos mucho más allá. En esta playa se recomienda no bañarse porque es algo complejo. Aunque de ese lado allá sí podrías hacerlo. Y estas son las vistas que debes aprovechar al máximo. A partir de aquí vienen los momentos increíbles del Parque Tayrona. ¿Sabías que el Parque Tayrona tiene más de 32 playas? O sea, 32 playas y nosotros vamos a conocer unas 4 o 5 nada más. Esto es una belleza. De verdad que venir al Parque Tayrona es la mejor experiencia. Bueno, vamos porque estamos con unos amigos que nos encontramos
en el bus, entonces vimos hablando, nos volvimos amigos y aquí estamos aprovechando de este viaje todos juntos. Y aquí tienes la primera playa. Mira la inmensidad de estar en este punto, de tú disfrutar ahora del sonido del mar, del olor de la sal, porque muchas de las personas no saben a lo que huele la sal. Aquí es el punto donde tú sabes qué huele la sal. Esto es algo diferente, es una aventura que, créeme, si vienes a Santa Marta es indispensable venir al Parque Tayrona. Bueno, aviso muy importante, aquí en esta playa se han ahogado más de 100 personas, entonces por eso, como tenemos acceso hacia allá y podemos tomar las fotos, no nos podemos bañar, ¿vale? No nos podemos bañar. Ahora, aquí está, para que disfruten de la inmensidad de esto. O sea, si tú vienes acá y no disfrutas de esto, definitivamente. Mira ese oleaje tan lindo que tienes ahí, el mar verdecito. Las mejores imágenes las vas a tener en este punto. Bueno, gente, acá tenemos la oportunidad de ver unos micos. Miren cómo están ellos allá arriba, que nos están saltando y nos están tirando. Míralo, míralo cómo caen. Nos están tirando como ramas o cosas así, pero qué bonitos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlos ahí. Míralos ahí cómo están saltando, mira. ¡Ay, qué bonito! Míralo, 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 qué bonito. Uy, se cayó. Míralo. ¡Qué belleza! Mira, hay varios, muchísimos. Que veo cosas así y se me olvida que tengo que grabar. Miren este espectáculo. Entonces ya saben que los que quieran venirse en caballos tienen la oportunidad de tenerlo. Hola, ¿cómo estás? Y llegamos a nuestra cabañas en la que nos vamos a pasar la noche. Se llama Cabaña Eco Luis, que se ve muy bacana, muy chévere. Hola. Bueno, esta es nuestra cabaña. Mira, viene con protección de malla. A partir de las 6 de la tarde, obviamente vamos a tener lo que es tal. Pero miren esta belleza de habitación. Bueno, tenemos una camita pequeña, una camita grande. Tenemos también como especie esta malla para cuidarnos. Está delicioso, así que para los mosquitos va a ser perfecto. Buenos días, ¿cómo te llamas? Roger, mucho gusto. Roger, explícame qué es esto en donde estamos nosotros en estos momentos. En estos momentos estamos aquí en el Parque Tayrona ubicados. Esto es una zona de camping. Hay cabañas, hamacas, carpa. La cabaña tiene un valor de 70.000 pesos por persona, las hamacas 40 por persona y la cabaña 50 por persona. Listo. Zonas de wifi hay para cargar, baños y duchas, zona de restaurante. Listo, y aquí además de estos servicios, ¿qué más servicios prestan? Como baños, instrucciones, guía o algo por el estilo. Sí, señor. ¿Sí tienen todos esos servicios? Sí, señor. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Y esta es la zona de las hamacas, una hamaca también con su toldillo. Tienes la opción de que acá puedes estar chévere para ti solito o solita. Y si hay parejas, también tenemos la parte de atrás, también tenemos parejas. Pero si en la pareja te recomiendo que te quedes en una de las chozas, que las chozas son estas que están allá. Tenemos varias chozas y están bien alejadas, también cerca a los baños, todas bien ubicadas para que estemos tranquilos. Las hamacas tienen un costo de 55.000 pesos por persona. Entonces así nos entregan la habitación. Tenemos la cama principal, una cama secundaria, el toldillo que evita completamente los mosquitos y de verdad que sí los evita. Tenemos también de pronto toldillo cubriendo toda la habitación, quiere decir que no vas a tener mosquitos. Hace por allá posiblemente entra, pero para eso está el toldillo. Anoche no pasamos ningún problema, la pasamos súper rico, sabroso. Es clima fresco, recuerden que todos estos son ecoteles, así que no van a tener abanico, pero el clima está fresco, se aguanta, así que delicioso. Ya saben, el costo de esta habitación, así como la ven, tiene un costo de 160 para parejas. Bueno, acabamos de salir de nuestra cabaña y ya nos dirigimos hacia la playa Cabo San Juan. Esto decidimos hacerlo el primer día, porque el objetivo es que nosotros conozcamos primero Cabo San Juan, nos bañemos allá, tomemos fotos. Además que, como saben, estamos con unos conocidos que nos los encontramos en el bus, nos hicimos amigos y ella está conociendo el mar. Entonces, ¿qué es mejor que venir al Parque Tayrona de primero y darse el lujo de conocer este maravilloso encuentro? Les dije que cuando andemos a estos sitios hay que traer botas, ¿sí o qué? O zapatos que aguanten el barro. Miren esto cómo está aquí. Entonces, si se vienen con zapaticos del agua o se vienen con zapatos que no están para esto, pueden pasar una experiencia muy maluca.
Bueno, llegamos a la primera playa bañable del Parque Tayrona, Playa Arenilla, que es esa que está allá. Ahí te la vamos a mostrar mucho mejor. Y bueno, qué más hermoso que subirles la vista y decir, miren, primera playa del Parque Tayrona, Playa Arenilla. Deliciosa, pero aquí vamos a pasar muy rápido porque lo que queremos ir es a Cabo San Juan, entonces vamos a seguir el rumbo fuertemente. A partir de aquí lo que hay es sol, así que si viniste con tu bloqueador, este es tu momento. Si viniste con tu gorro, este es tu momento. Miren esta belleza, miren, tan invisible que no se ve el hilo ni nada. Uf, mira esta belleza. ¿Qué? ¿Un qué? ¡Ay, sí, un cangrejito! Bueno, aquí están los caballos que lo podrían haber traído, pero nosotros decidimos venirnos caminando y disfrutar de la belleza del terreno. Pero bueno, hemos llegado a Playa Cabo San Juan. Bueno, allá está el punto que nosotros queremos llegar, obviamente para tomar las fotos, todo eso, pero hemos llegado a Cabo San Juan. El camino fueron exactamente, les voy a ser sinceros, caminando a paso lento, chévere, fueron 2 horas y 40 minutos, casi 3 horitas. Fuimos parando, haciendo las respectivas tomas, hablando un poco con ustedes y todo eso. Pero el tema es que muchas personas a veces dicen, no, que esto está 2 horas, no, que esto está 40 minutos. No, esto está casi a 3 horas. Así que cuando vengas, ven con paciencia, ven con calma, disfruta el camino. Recuerda que acá te puedes hospedar, pero nosotros decidimos hospedarnos mucho más allá, porque acá casi no hay energía. Allá del otro lado sí hay energía y por eso puedo poner a cargar el celular y las cosas que necesito para grabar. Bueno, ya pueden ver la maravillosa Playa Cabo San Juan. Al llegar, pues como todo, vamos a aprovechar, descansarnos un poco. Ahorita quiero ir allá arriba a hacer unas tomas, pero lo que más quiero es relajarme ahí en ese mar y disfrutarlo al máximo. Pues la aventura hasta ahora, vamos sabroso, vamos disfrutándola, vamos rico, que es el objetivo. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, llegamos a la choza de Cabo San Juan. Obviamente aquí te puedes quedar en la noche si gustas, pero el objetivo de acá es venir a disfrutar de la belleza y mirar todo el panorama desde un nuevo punto. Y bueno, qué mejor que disfrutar de esta vista. Qué mejor que estar aquí, que verlo con los ojos. Esto es espectacular. Voy a tratar de dejarle unas tomas ahorita para que vean cómo se ve esto desde acá arriba. Obviamente que es el objetivo de este video, ¿no? Miren cómo se ve ese mar allá abajo, espléndido. Cómo chocan las olas. Bella, bello, bello, bello. Aquí tienes una de las mejores vistas de todo Cabo San Juan. Obviamente que desde la parte de arriba también tenemos bastantes vistas, pero esto está bello. Bueno, bajamos de allá arriba. La verdad, súper bello. O sea, tú puedes ver todo lo que es Cabo San Juan. Además puedes tomarte una excelente foto que creo que les voy a estar dejando por acá. Esto está súper espectacular. La verdad que la aventura sí vale la pena. Yo me preguntaba, bueno, Jonathan, ¿será que ir hasta allá hay que recorrerlo mucho? ¿Será muy cansado? ¿Será mucho? No, o sea, el camino fácil. Hay ciertos puntos donde a veces se pone algo complejo, pero no, es muy fácil. Lo que es que tener cuidado, obviamente, con tus botas, tener hidratado tu agüita en todo momento, pero el resto, súper. Ahora quiero ir hacia allá y quiero tomar la foto emblemática, obviamente, de la parte de atrás mía, que es esta. Esa foto es la que quiero tomar, así que vamos a aprovecharla. Bueno, chicos, llegó la hora de la comida. Como no, nos tocó un róbalo, que este tiene un costo de 65.000 pesos, y arrocito de camarón con un costo de 55.000 pesos. Además, juguito de lulo en leche. Bueno, gente, decidimos venirnos de Cabo San Juan a la piscina natural o playa La Piscina. Este es un espectáculo, de verdad, ya se las voy a mostrar. Miren, porque muchas veces yo digo que hay que buscar la manera de obtener otras opciones. Miren lo que es la piscina. Una playa sola, más tranquila, el agua más chévere. Si de pronto vienes con niños, esta es la mejor opción. Mira, gente, nosotros ya venimos de camino, regreso. Ya fuimos a la piscina, estuvimos en Playa Cabo San Juan, disfrutamos el día y de repente ya regresando obtenemos esta vista. Y yo dije, no, espérate, ya yo había guardado hasta el celular y todo. Yo dije, no, yo tengo que mostrarle a la gente la belleza que es el Parque Tayrona cuando tú encuentras cosas como estas. Miren, o sea, ustedes vengan, disfrútenlo, pasen un día, 2 días. Siempre les voy a recomendar que acá, mejor dicho, se vengan 2 días.
Mira que los compañeros que vinieron con nosotros se van ya se tienen que ir y están todos tristes porque dijeron no, definitivamente, ¿por qué no mejor decidimos quedarnos acá? Miren esto, ahí para que se antojen un poquitico. Y bueno, decidimos salir un poquitico a ver el atardecer. Miren estos colores bellos que nos está dando. Créanme, yo siempre se los digo, o sea, el ojo, o sea, la cámara no le hace justicia a lo que hace el ojo humano. ¡Qué belleza! Buenos días, chicos, les recuerdo que hay que aprovechar las mejores aventuras. ¿Y cómo aprovecharlo? Llegando temprano. Así que nos vinimos muy temprano, en realidad son las 5:30 de la mañana y vamos a tomar el amanecer. Apenas está saliendo el solecito, así que se los voy a mostrar. Y entonces se empiezan a ver unos colores espectaculares. Miren cómo se empieza a ver estos rayos divinos. Aprovechen esto, esto es la mejor vista de Santa Marta temprano. 5:30 de la mañana, 5:45. Vamos a esperar hasta que salga el sol y nos deslumbre y nos despierte sabroso. Miren esos rayos. Creo que el sol va a salir por ese punto, básicamente. Pues miren los rayos que se ven hacia la parte de arriba. Yo creo que ese es el lugar donde él va a salir. Entonces aquí es donde lo vamos a esperar. Y bueno, voy a estar grabándoles hacia allá. Se ven unos colores espectaculares. Y de este lado, o sea, tenemos una vista la mejor que podemos tener para poder ver esto que nos da la naturaleza desde temprano. Y bueno, ya después de que vieron este espectáculo, ya prácticamente salió, ya tuvimos la oportunidad de ver el amanecer en el Parque Tayrona. Recuerda, siempre les he dicho, cuando van a un sitio como este, tienen que aprovechar y tomar la aventura al máximo. Y qué mejor que ver un amanecer Santa Marta en todo su esplendor. Ahora, lo mejor de levantarse tempranito, luego de ver el amanecer, ya bañaditos, cambiaditos, preparados para ahorita irnos a la playa otra vez, es desayunar. Y qué mejor que desayunar con el famoso pan relleno de chocolate en el Parque Tayrona. Entonces a las 7 de la mañana sale calientico. Entonces vamos a darnos el lujo de comerlo caliente, recién salido del horno y disfrutarlo. Bueno, no solamente tenemos pan relleno de chocolate, también tenemos huevitos al gusto, pan de mantequilla, tenemos pan relleno de orégano y tomate, tenemos también pan con jamón y queso y muchas opciones más. Y el desayuno tiene un costo de 20.000 pesos. Y bueno, aquí está el famoso pan de chocolate. Ahorita le vamos a pegar el mordisco a ver cómo está. Ahí está calientico porque está recién acabadito de salir. Y bueno, ahora sí, aquí está el famoso pan. Mire este chocolate tan delicioso que se le ve. Vamos a darle el primer mordisco a ver qué es lo que es. Bueno, catador de chocolate. Miren, catador, vamos a ver. Como está caliente, eso le da un plus brutal. En serio, tienen que probarlo en la mañana tempranito. Y hoy estamos en Playa La Piscina, más específicamente en la mejor playa para mí del Parque Tayrona. ¿Por qué? Porque es más cómoda, es más tranquila, además es bandera verde, se puede disfrutar de una mejor manera. Puede estar tranquilo, no hay tanta corriente. Entonces aquí les dejo Playa La Piscina. Y ahora les voy a mostrar uno de los motivos por qué me gusta más Playa Piscina
que otras playas del Parque Tayrona. Miren, se los voy a mostrar. Vamos a darle comida a los pececitos para que las vean ellas y los vean todos. Entonces vengan para que se den cuenta. Están ahí, teme. Vengan. Ah, que no se da la bolsa. Y llámalo. Desmenúzalo bastante, llámalo. Ahí están llegando. Ya llegaron. Grábalos. Miren esta belleza, mira, aquí lo pueden ver así, miren. Wow. No es para mostrarle a los manes de allá de la vida, a que es lo que se perdieron. Sí. Mira cómo sale, mira. Divinos. No, esa es una de las cosas que les digo, ustedes vienen acá, disfrutan de esto, simple y sencillamente es encontrar las mejores horas y las mejores playas. Y siempre, voy a tratar de recomendarles, siempre les vamos a recomendar las mejores playas. En este caso para mí, la mejor playa de este lado del Parque Tayrona es la piscina, por todo lo que tiene, miren, disfrútenla. Y bueno, esta es la primera playa, o decir así, la última playa del Parque Tayrona, porque recuerden que el Parque Tayrona empieza desde Santa Marta hasta Playa Cañaveral. Nosotros entramos y es la primera que vamos a encontrar. Una playa en la que no se puede bañar, es bandera roja, pero solo la vista te va a ti a decir qué hermosura lo que es el Parque Tayrona, y además de todas las aventuras que nos vienen. Sinceramente, Santa Marta tienes muchas joyas para ofrecer, y Parque Tayrona, al ser la playa más visitada de Santa Marta por muchos extranjeros, es imperdible. Pero si tú quieres saber una de las playas donde más extranjeros han surgido, acá te dejo Palomino, el pueblo considerado hippie.